Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos X de Francia. Él será el último rey de la Casa Borbón que reinó en Francia y fue conocido por ser un monarca demasiado conservador y absolutista, siendo el principal representante del partido ultramonárquico, pero también sería conocido por ser el más encantador, seductor y atractivo de sus hermanos, siendo visto como todo un caballero francés. Esta biografía está realizada por petición de Harold Quintero, Gabriel Acosta, Andrea Díaz, Jesús Enrique Cabello y Jorge Gámez. Carlos Felipe de Borbón y de Wettin nació el 9 de octubre de 1757 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, la delfina María Josefa de Sajonia. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Carlos el 10º de sus vástagos. Nada más nacer, su abuelo, el rey Luis XV, le entregó el título de conde d'Artois y sería entregado a una serie de niñeras y de nodrizas para que fuese criado junto a sus hermanos mayores, pasando a estar bajo el cuidado de Madame Marsan, que sería la encargada de supervisar la crianza y la educación de los hijos de los delfines de Francia. Cuando el príncipe tenía 4 años de edad, fue bautizado oficialmente, recibiendo los nombres de Carlos Felipe, siendo el primero de estos puesto en honor a su padrino, el rey Carlos III de España. La educación de Carlos sería muy diferente a la de sus hermanos mayores, debido a que al ser el cuarto hijo varón de los delfines de Francia, había muy pocas posibilidades de heredar algún día la corona francesa, así que su educación estaría centrada en idiomas, matemáticas, historia, religión y geografía. Pero Carlos siempre fue considerado como un mal estudiante, y pese a ser un muchacho inteligente, él apenas prestaría atención a los estudios. Cuando el príncipe tenía 7 años de edad, él fue apartado de sus cuidadoras e institutrices, puesto así bajo el cuidado del duque de la Baguillon, que sería el nuevo encargado de supervisar su crianza y su educación. En el año 1765 falleció su padre, el delfín Luis Fernando, y 2 años después también fallecería su madre, la delfina María Josefa de Sajonia. Así que los hermanos quedaron bajo el cuidado de sus tutores y de su abuelo, el rey Luis XV. Es más, se dice que Carlos era su nieto favorito debido a que era ingenioso, inteligente, espontáneo, generoso e informal. Además de que era considerado como el más elegante y atractivo de sus hermanos, llegando a poseer un encanto especial. Ante sus escasas posibilidades de heredar algún día la corona francesa, su abuelo decidió que el príncipe desempeñase una carrera militar para alejarla así de la política y evitar que se convirtiese en una amenaza para su hermano, el delfín Luis Augusto, el futuro Luis XVI de Francia. En el año 1772, Carlos fue nombrado como coronel general de la Guardia Suiza, pero no participaría en actividades militares importantes. Es por ello que pasaba más tiempo en la corte francesa, donde llevaba una extravagante vida, además de que empezó a mostrar interés por las diversiones de la corte y por las mujeres a una edad bastante temprana. Carlos se acabaría enamorando perdidamente de su prima, la princesa Luisa Adelaida de Borbón-Condé, la cual era descrita como delicada, elegante y hermosa. Pero como ambos no pertenecían al mismo rango social, aquel casamiento no pudo ser celebrado, quedando el príncipe comprometido con la princesa María Teresa de Saboya.
El 13 de noviembre de 1773 se celebró la boda entre Carlos y María Teresa en la capilla del Palacio de Versalles, en Francia. Para entonces él tenía 16 años en el momento de la unión y ella 17. Pese a que el príncipe conservaba a su esposa como una joven poco atractiva, los recién casados consumaron su matrimonio en aquella misma noche, a diferencia de los otros hermanos de Carlos, que tardarían años en consumar sus respectivos matrimonios. El príncipe se mostró como un joven muy apasionado en su noche de bodas, pero pronto se cansaría de su esposa, debido a que consideraba a María Teresa como demasiado tímida e inocente, además de que no encontraba satisfacción en aquellos encuentros íntimos, así que no tardó en embarcarse en distintas aventuras extramatrimoniales con distintas damas de la corte, además de que retomó su escandalosa relación amorosa con la bailarina Rosalie Toutet, que sería una de sus amantes más conocidas. Carlos llegaría a ser muy criticado y levantaría muchas envidias dentro de la corte francesa, debido a que era visto como un joven encantador y atractivo, que tenía un gran éxito entre las mujeres. Es más, se dice que llegó a tener un buen número de amantes y que tenía bajo su poder distintas casas en París, donde instalaba a sus amantes de turno para mantener encuentros secretos con estas. El conde d'Artois pronto sería el protagonista de distintos rumores que decían que mantenía una relación amorosa con su cuñada, la delfina María Antonieta de Austria. Se sabe que a Carlos le parecía muy atractiva su cuñada y frecuentaba sus círculos sociales para poder coquetear con ella, algo que molestaría mucho a su esposa, María Teresa, que se mostraría como una mujer muy celosa y vería a María Antonieta como una gran rival, iniciándose entre las cuñadas una serie de tensiones. Pese a que el conde no sentía ningún tipo de atracción hacia su esposa, seguiría visitando su lecho de vez en cuando, logrando así concebir a la ansiada descendencia que tanto necesitaba la corona francesa. En el año 1775 nació Luis Antonio, que sería duque de Angulema. En el año 1776 nació Sofía, pero ésta falleció durante la infancia. En el año 1778 nació Carlos Fernando, que fue duque de Berry, y en el año 1783 nacería la última hija de la pareja, una niña que se llamó María Teresa, pero ésta falleció a los pocos meses de nacer. Carlos también llegaría a tener varios hijos ilegítimos con algunas de sus amantes, como por ejemplo con la actriz de comedia Louise Contat, que sería una de sus amantes más famosas. El conde d'Artois no se caracterizó por ser un padre que prestase mucha atención a sus hijos, pero sí sentiría un especial cariño hacia su hijo Carlos Fernando, convirtiéndose este en su hijo favorito, porque era el que más se le parecía a él tanto físicamente como en la personalidad, mientras que su hijo Luis Antonio era más parecido a su esposa, la condesa María Teresa de Saboya. En el año 1774 falleció su abuelo, el rey Luis XV, así que la corona francesa sería heredada por su hermano mayor, el delfín Luis Augusto, que pasaría a ser conocido como Luis XVI de Francia. Para el momento en el que su hermano se sentó en el trono francés, el conde d'Artois ya era muy conocido por ser un hombre demasiado mujeriego, que disfrutaba viviendo rodeado de lujo y seduciendo a las damas de la corte, convirtiéndose por ello en un príncipe muy impopular. La vida de Carlos no solo se centró en conquistar mujeres, sino que también participó en distintas actividades militares, como por ejemplo en el fallido asedio a Gibraltar, además de que empezó a mostrar interés por la política francesa, volviéndose un hombre bastante impopular entre el pueblo francés debido a sus pensamientos conservadores y absolutistas.
Mientras Carlos iba adentrándose poco a poco en la política francesa, él conoció en el año 1785 a la duquesa Luisa de Polastron, que era una de las damas de compañía de su cuñada, la reina María Antonieta. El conde de Artois se enamoró perdidamente de esta dama, pese a que no era una de las mujeres más bellas de la corte y era considerada como demasiado retraída, convirtiéndola rápidamente en su amante oficial. Ante la gran crisis por la que estaba pasando Francia por aquel entonces, se convocaron los Estados Generales de 1789 para encontrar una solución a los graves problemas del reino, y durante la celebración de dicha asamblea, Carlos demostró su lado más conservador, siendo descrito por los presentes como más realista que el propio rey. El conde de Artois se mostró en contra de quitar los privilegios al clero y a la nobleza para entregar más derechos al pueblo francés e inició una feroz campaña en contra del ministro de Finanzas, Jacques Necker, el cual buscaba en todo momento una reconciliación entre la corona y el pueblo francés, además de entregar una constitución. Pero finalmente las intrigas palaciegas ideadas por el conde de Artois dieron sus frutos y consiguió que su hermano el rey despidiese al ministro de sus funciones, ocasionando con esto que el pueblo se mostrase aún más furioso con la corona y con el gobierno francés. El 14 de julio de 1789, los revolucionarios franceses tomaron la Bastilla, iniciándose así oficialmente la Revolución Francesa, que llevaba tiempo gestándose. 3 días después de este suceso, el conde de Artois abandonó Francia junto a su familia, un viaje que había sido aprobado por la propia corona, para que el príncipe actuase como portavoz de la familia real francesa en el extranjero en aquellos momentos tan delicados. Los condes de Artois y sus hijos se instalaron inicialmente en la ciudad de Turín junto a la familia de su esposa, aunque también fueron acogidos temporalmente en otras cortes europeas. Durante su estancia en Turín, el conde actuó como representante de la corona francesa y estableció su propio gabinete de gobierno, que se ocuparía de gestionar el movimiento antirrevolucionario. En el año 1791, el conde de Artois se reencontró con su hermano, el conde de Provenza, en la ciudad belga de Namur, cuando éste consiguió abandonar Francia tras llevarse a cabo una fallida fuga que había sido planeada para sacar a la familia real francesa del país, pero tan solo los condes de Provenza lograron cruzar la frontera francesa, siendo los reyes y los hijos de estos devueltos a la ciudad de París. Carlos se instalaría en la ciudad alemana de Coblenza, donde su hermano, el conde de Provenza, estableció su propia corte, y allí viviría rodeado de lujos, además de que se reencontró con su amante, Luisa de Polastron. Pero la relación entre los hermanos no era en aquel momento muy buena y mantenían una serie de disputas entre ellos, uniéndoles únicamente el deseo de reinstaurar la monarquía francesa. Durante su estancia en Coblenza, el conde de Artois se dedicaría plenamente a administrar las tropas antirrevolucionarias y a ejercer como diplomático, mientras en Francia su hermano, el rey Luis XVI, se sentiría muy decepcionado con sus hermanos, sintiéndose abandonado por ellos. El 21 de enero de 1793, su hermano, el rey Luis XVI, fue ejecutado, así que algunos empezaron a ver al hijo de este, el delfín Luis Carlos, como el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Luis XVII. Ante esta situación, su otro hermano, el conde de Provenza, no tardaría mucho en reclamar la regencia del reino ante la minoría de edad de su sobrino, que permanecía encarcelado en la prisión del Temple bajo unas pésimas condiciones. Mientras tanto, Carlos sería enviado a distintas cortes europeas en busca de apoyos que reconociesen al pequeño Luis XVII
como rey de Francia, llegando a reunirse en uno de estos viajes con la emperatriz Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, que les entregó apoyo económico. Tras viajar por distintas partes de Europa, como Rusia e Inglaterra, el conde de Artois se retiró por un año a la ciudad alemana de Hamm, donde viviría con su amante Luisa de Polastron, viviendo así por una temporada alejado de la política y de la Revolución Francesa. En el año 1795 falleció su sobrino Luis XVII a causa de los maltratos que recibió en prisión, así que ante tal fallecimiento, su hermano, el conde de Provenza, reclamó la corona francesa e inició una serie de campañas para ganar partidarios que apoyasen la restauración de la monarquía borbónica, pero aquellos intereses se verían afectados ante el avance de las tropas revolucionarias francesas, que amenazaba directamente a la familia Borbón. Ante esta situación, Carlos se separó de su familia y pediría asilo político a Gran Bretaña, siendo así acogido por el rey Jorge III, el cual le entregaría el palacio escocés de Holyrood para que fuese el hogar del conde de manera temporal y le concedió una pensión. Carlos no se mostraría satisfecho durante su estancia en dicho palacio. No le gustaba el clima y consideraba que la ciudad de Edimburgo era demasiado aburrida, pero decidió permanecer allí durante un tiempo para evitar pagar las deudas que había contraído en distintos puntos de Europa ante su derrochadora vida, ocultándose así de los prestamistas. Finalmente, gracias a la mediación de la corona británica y de su hermano, el conde de Provenza, Carlos consiguió llegar a un acuerdo con sus prestamistas y pudo abandonar el palacio de Holyrood para instalarse en la ciudad de Londres, donde llegaría a tener trato directo con la nobleza y con los políticos británicos. Es más, él acudió a distintas veladas junto a su amante Luisa de Polastron, llegando a tener una vida bastante agitada, donde compartió distintas diversiones con el príncipe de Gales Jorge, el futuro Jorge IV del Reino Unido, que era conocido por ser un gran amante de las diversiones y de las fiestas. Carlos abandonaría aquella agitada vida social cuando en el año 1803 su amante Luisa enfermó gravemente de tuberculosis, así que decidió dejar a un lado aquel estilo de vida y se centró en el bienestar de su amada, la cual acabaría falleciendo tan solo unos meses después. El conde de Artois sufriría muchísimo con la muerte de Luisa y juró guardarla siempre fidelidad a su amada, haciendo un juramento de castidad. En cambio, el príncipe no sentiría la muerte de su esposa María Teresa de Saboya, que fallecería tan solo un año después que su amada Luisa de Polastron. Durante su estancia en Reino Unido, Carlos volvió a tener trato con su hermano el conde de Provenza, ya que éste también se había refugiado en dicho país, junto a los demás miembros de la Casa Borbón, ante la amenaza de las tropas napoleónicas. Ambos hermanos intentaron mantener una relación armoniosa, pese a que entre ellos existía una serie de tensiones y de discrepancias, pero lucharían en todo momento por mantener a la familia Borbón unida y por restaurar la monarquía borbónica en Francia. En el año 1814, el emperador Napoleón Bonaparte se vería obligado a abdicar y a partir al exilio ante sus fracasos militares, así que su hermano, el conde de Provenza, no tardó mucho en reclamar la corona francesa, convirtiéndose en rey bajo el nombre de Luis XVIII, pero como éste sufrió de serios problemas de salud y de movilidad, Carlos sería el encargado de partir hacia tierras francesas en representación de los intereses de su hermano, llegando así a París el 12 de abril de 1814, junto a sus hijos y la Guardia Nacional. El conde de Artois se instaló en el Palacio de las Tullerías
mientras aguardaba la llegada de su hermano, el rey Luis XVIII, asumiéndose las funciones de la gobernación de manera temporal. Pese a que Carlos había sido siempre un príncipe muy impopular por su agitada vida sentimental y por sus ideas absolutistas, él empezó a ser bastante apreciado por el pueblo francés, debido a que aumentó su popularidad al convertirse en el primer Borbón en regresar a Francia tras la Revolución Francesa, ganándose él y sus hijos cierta simpatía por parte de los franceses. El conde de Artois pronto se convirtió en miembro del consejo privado de su hermano rey, cuando éste logró llegar a Francia y sentarse en el trono francés, codeándose así con distintos políticos de gran importancia, como por ejemplo Charles Maurice Talleyrand, que sería uno de los políticos más destacados del reinado de Luis XVIII. Carlos se instaló en el pabellón Marsan, que pertenecía al Palacio de las Tullerías, donde llegaría a establecer su propia corte y formó un conocido grupo junto a sus partidarios, que eran conocidos como los ultramonárquicos, ante sus ideas demasiado conservadoras y absolutistas, además de que se mostraban en contra de la Constitución francesa y de conceder ciertos derechos al pueblo. En el mes de marzo de 1815, el príncipe se enteró de que Napoleón Bonaparte había escapado de su exilio en la isla de Elba y que había desembarcado en la costa francesa junto a un centenar de sus partidarios. Así que ante esta situación intentó huir hacia otras ciudades francesas, las cuales se declararon partidarias de la causa Bonaparte. Así que al conde no le quedaría más remedio que abandonar Francia, como ya había hecho su hermano, el rey Luis XVIII, encontrando refugio junto a este en la ciudad belga de Gante, mientras que en Francia Napoleón Bonaparte iniciaba su segundo reinado como emperador, aunque este segundo mandato tan solo duraría 100 días. En el año 1815, Napoleón Bonaparte sería derrotado durante la batalla de Waterloo, así que de nuevo se vería forzado a abdicar y a partir al exilio, pero en esta ocasión a la isla de Santa Elena. Tras la segunda abdicación de Napoleón, Luis XVIII regresó a Francia y volvió a reinstaurar la monarquía borbónica, iniciándose así su segundo reinado. Durante esta nueva etapa, Carlos consiguió un acercamiento con su hermano el rey, el cual se había vuelto un hombre vulnerable y manipulable ante sus problemas de salud. Así que esto sería aprovechado por el conde y empezó a ejercer cierta influencia sobre el monarca, algo que molestaría a los distintos ministros y políticos que formaban parte de la gobernación de Francia, especialmente a Talleyrand. Según iban pasando los meses, Carlos cada día intentaba ejercer más influencia sobre su hermano el rey, y no dudó incluso en amenazarlo en distintas ocasiones para conseguir sus propósitos. Pero esto finalmente ocasionó una serie de disputas entre los hermanos, y que Luis XVIII decidiese apartar al conde de Artois del poder y de la Guardia Nacional, algo que sería muy humillante para el príncipe, que decidió alejarse de la vida pública por un tiempo. El 14 de febrero de 1820, su hijo, el duque de Berry, sería asesinado cuando salía de la ópera de París, sin una muerte muy sentida por la familia Borbón. Carlos se mostró muy afectado con la muerte de su hijo favorito y aseguró que las políticas liberales eran las culpables del asesinato de su hijo. Tras el asesinato de su vástago, el conde de Artois volvería a participar en la política francesa como uno de los principales representantes del bando ultramonárquico y formaría parte del nuevo gabinete del gobierno, mientras la vida de su hermano, el rey Luis XVIII, se iba apagando poco a poco a causa de su mala salud. Carlos llegaría a ser una de las figuras más importantes de aquel gabinete del gobierno,
llegando a ser apoyado por distintos ministros y políticos, como por ejemplo por el conde Jean-Baptiste de Villèle, que era el ministro de Hacienda. El conde de Artois volvería a ejercer una gran influencia sobre su enfermo hermano, el cual se dejaría llevar por las políticas ultramonárquicas. También apoyó a su primo, el rey Fernando VII de España, cuando éste inició su reinado absolutista, llegando incluso a enviar a España una serie de tropas francesas conocidas como los 100.000 hijos de San Luis, para acabar así con el movimiento liberal que había en tierras españolas e imponer una gobernación absolutista. El 16 de septiembre de 1824 falleció su hermano Luis XVIII, y como éste no había logrado tener hijos, Carlos se convirtió en nuevo rey de Francia bajo el nombre de Carlos X. Su llegada al trono sería celebrada por todo aquel que apoyase las ideas ultramonárquicas, y una de sus primeras medidas fue la de ganarse al pueblo francés, mostrándose como un rey conciliador y preocupado por su pueblo. Es por ello que al inicio de su reinado se convirtió en un rey muy popular y se ganó incluso el aprecio de los liberales franceses. Pero con el paso de los meses, Carlos demostró sus verdaderos ideales, mostrándose como un rey demasiado conservador y absolutista, que solo mostraba intención de favorecer al clero y a la nobleza. Además de que quería reinstaurar las antiguas tradiciones de la monarquía francesa, llegando a asegurar que él había llegado a ser rey por motivo de la gracia de Dios y se negaba a ser un monarca constitucional. Carlos X se dedicaría a llevar una vida similar a la de sus antepasados, siendo un rey que disfrutaba de partidas de caza, de grandes banquetes y de fiestas en palacio, llegando a establecer una corte que no tenía nada que envidiar a la de sus antepasados Luis XV y Luis XIV, siendo esta conocida por su frivolidad, su elegancia y su extravagancia. Carlos había asumido el papel de un monarca absolutista y como tal tomaría muchas decisiones libremente sin consultarlo con su gabinete del gobierno, como por ejemplo el reconocer la independencia de Haití en el año 1825, algo que le traería una serie de tensiones con su primer ministro Jean-Baptiste de Villèle. El reinado absolutista de Carlos y sus continuas tensiones con sus distintos ministros ocasionó que el gobierno francés se empezase a tambalear y que una serie de crisis económicas empezasen a surgir de nuevo, ocasionando con ello que el pueblo volviese a mostrarse muy decepcionado con la corona francesa y con el gobierno. La prensa liberal pronto se mostraría muy crítica con la familia real y con el gobierno, además de que se empezó a vivir una serie de episodios un tanto desagradables, ya que el pueblo empezó a amenazar en público a la familia real en los actos públicos. Incluso, en una ocasión, sus nueras, las princesas María Teresa de Francia y María Carolina de Borbón dos Sicilias, fueron amenazadas públicamente por un grupo de personas que llegaron a exigir su muerte en la guillotina. Ante esa situación, Carlos X volvió a imponer la censura de la prensa en Francia y por consejo de su primer ministro se iniciaron nuevas elecciones dentro de la Cámara de los Diputados para que los partidarios de las políticas ultraderechas tuviesen más poder en el gobierno y se viesen reforzados. Pero para su sorpresa, los candidatos que apoyaban las políticas más moderadas y liberales obtuvieron un mayor apoyo por parte de los votantes. Una serie de crisis internas relacionadas con la gobernación de Francia ocasionaron que se tomasen distintas medidas políticas que dejaron un tanto desconcertados a los distintos bandos políticos, llegándose a hacer una serie de cambios en el gabinete del gobierno.
el monarca llegaría a conspirar contra el nuevo primer ministro, el vizconde Jean-Baptiste de Martignac, que pertenecía al partido moderado y era bastante odiado por el propio rey. Después, tras la dimisión forzosa de Martignac, el ultramonárquico Jules de Polignac se convirtió en el nuevo primer ministro de Francia. Este era uno de los mejores amigos del rey, pero carecía de talento como político. Carlos X sabía que la situación en Francia no era buena y los cambios políticos no beneficiaban para nada a la corona francesa, así que decidió declarar la guerra a Argelia para distraer la atención pública mientras se convocaba una nueva asamblea en la Cámara de los Diputados, donde el monarca se volvió a mostrar como un rey demasiado absolutista, que tan solo estaba dispuesto a dejarse asesorar por su buen amigo, el primer ministro Jules de Polignac, el cual había sido elegido a dedo por el propio rey. Aquella asamblea de la Cámara de los Diputados se convirtió en un absoluto desastre, y muchos de los allí presentes acusaron directamente al rey de ser el principal responsable de la pésima situación en la que se encontraba de nuevo Francia, ya que se encontraban al borde de una nueva revolución. Los diputados exigieron que se celebrasen nuevas elecciones para elegir de forma legal al nuevo gabinete del gobierno y al primer ministro de Francia. Pero tales exigencias preocuparon mucho a Carlos X, porque sabía que en aquellas elecciones perdería un buen número de votos con respecto a sus políticas ultramonárquicas, y que su buen amigo Jules de Polignac no sería elegido como primer ministro. Así que intentó amañar aquellas votaciones para que fuesen elegidos los candidatos que a él le interesaban. Pero aquel golpe de estado secreto sería muy arriesgado incluso para el propio rey, así que su buen amigo Jules de Polignac le recordó que tenía la opción de suspender aquellas elecciones y poder convocar unas nuevas, pero bajo una serie de condiciones que favoreciesen los intereses tanto del rey como al partido ultramonárquico. El reinado de Carlos X empezaría a tambalearse seriamente por culpa de las tensiones que mantuvo con distintos diputados, por aplazar las votaciones en varias ocasiones distintas y porque algunos de sus ministros decidieron dimitir debido a que no aprobaban muchas de las políticas ni del rey ni del primer ministro Polignac. El invierno que se vivió en Francia entre 1829 y 1830 también haría tambalear tanto al gobierno como a la corona, debido a que aquel invierno sería especialmente largo y duro, así que muchas cosechas se vieron afectadas y el pueblo empezaría a pasar mucha hambre. La corona francesa y el gobierno pondrían muchas de sus esperanzas en la guerra que estaban librando contra Argelia, porque pensaban que esto devolvería a Francia su prestigio de antaño y ocultaría la crisis por la que estaban atravesando. Pese a que en un principio aquella invasión a Argelia empezó bastante bien, finalmente no cumplió con las expectativas del gobierno y no recogieron los frutos que tanto esperaban. En el mes de junio de 1830 se celebrarían nuevas elecciones en Francia para elegir a los nuevos diputados, pero ante los resultados, el rey intentó disolver la Cámara de los Diputados que estaban a punto de reunirse y tenía la intención de celebrar nuevas elecciones en el mes de septiembre, debido a que aquellos resultados no le simpatizaban, ya que los liberales habían recibido más votos y apoyo por parte del pueblo francés, así que los ultramonárquicos perdían bastante poder político, además de que hizo una serie de cambios en las leyes francesas, donde el 75% de los ciudadanos perdían su derecho a voto, especialmente los burgueses, dándole más poder a la alta nobleza y al clero. Estos cambios políticos ocasionaron que las clases más bajas se echasen a las calles
exigiendo cambios en el gobierno y más derechos para el pueblo, pero Carlos X ni se inmutó ante los disturbios que se empezaron a vivir en distintas ciudades francesas, marchándose incluso al castillo de Saint-Cloud, donde disfrutaría de largas partidas de caza mientras el pueblo protestaba. Ante el comportamiento despreocupado del rey, la prensa liberal pronto animó a todos los ciudadanos a echarse a las calles y tomar las ciudades más importantes de Francia, uniéndose a aquellas protestas tanto mujeres como ancianos, niños y soldados que levantarían barricadas en París y mostraron una gran resistencia ante el ejército real, consiguiendo expulsar de dicha ciudad tanto al ejército como a los partidarios del rey. La situación en París se descontrolaría demasiado y la resistencia por parte del pueblo era feroz, así que Carlos se vería obligado a reabrir la Cámara de los Diputados, además de que destituyó a su gobierno para crear un nuevo gabinete que estuviese formado por políticos de ideas moderadas o incluso liberales, pero aquellas medidas no sirvieron para calmar al pueblo enfurecido, que veían a Carlos X como un gran enemigo. En cambio, la fama del duque Luis Felipe de Orleans empezó a aumentar, siendo visto por muchos como la esperanza de Francia. Carlos acabaría abandonando el castillo de Saint-Cloud junto a su séquito, debido a que las revueltas habían llegado hasta allí, así que se reunió con su hijo, el delfín Luis Antonio, y con lo que quedaba del ejército real en el palacio del Gran Trianon de Versalles. Después partieron hasta el castillo de Rambouillet, pero para entonces los pocos soldados que formaban parte de sus filas irían desertando y se unirían a los revolucionarios, que cada día eran más numerosos. Desde aquel castillo, el monarca emitió un comunicado el 1 de agosto de 1830, donde exigía que se reuniese la Cámara de los Diputados, pero se sorprendió cuando le notificaron que estos ya se habían reunido a sus espaldas y que habían nombrado al duque de Orleans como gobernante general de Francia, mientras se debatía sobre el destino de la corona francesa. El monarca cada día tendría menos partidarios que le apoyasen en aquellos angustiosos momentos y muy pocos permanecieron a su lado. Por esta razón, el mariscal Auguste Marmont le animaría tanto a Carlos X como a su hijo, el delfín Luis Antonio, a que renunciasen a la corona francesa. Finalmente, el 2 de agosto de 1830 se llevaría a cabo la doble abdicación del rey y del delfín, renunciando a la corona francesa en favor de su nieto, el duque de Burdeos. Es más, el propio Carlos X envió una carta al duque Luis Felipe de Orleans, donde le pediría que reconociese oficialmente a su nieto como rey de Francia, bajo el nombre de Enrique V de Francia. Pero aquella petición sería completamente ignorada por el nuevo gobierno. Los deseos de Carlos no se cumplieron y tras su abdicación sería el propio duque de Orleans quien se sentó en el trono francés bajo el nombre de Luis Felipe I de Francia. El 3 de agosto de 1830, Carlos y la familia Borbón serían expulsados del castillo de Rambouillet, mientras esperaba la coronación de su nieto, el duque de Burdeos. Pero para entonces él ya había planeado el partir al exilio y residir en Reino Unido. El gobierno británico le cedió temporalmente a la familia Borbón el castillo de Lauguez, pero aquel castillo tenía un mal mantenimiento y tenía muchas humedades, ocasionando que las condiciones del lugar no fuesen muy idóneas. Así que finalmente se trasladarían al palacio de Holyrood, en Escocia. Mientras la familia Borbón se establecía en Reino Unido, en Francia empezó a surgir una serie de tramas que querían derrocar
al rey Luis Felipe I de Francia y reinstaurar la monarquía borbónica. Es más, querían que el pequeño duque de Burdeos fuese reconocido como rey bajo el nombre de Enrique V y que su madre, la duquesa viuda de Berry, fuese la regente del reino, una idea que simpatizó mucho a Carlos. Aquel golpe de estado que se estaba gestando acabaría siendo descubierto por el nuevo gobierno francés y la duquesa de Berry fue arrestada mientras se encontraba en la ciudad francesa de Marsella, debido a que estaba completamente implicada en aquella fallida trama. Los problemas de la familia Borbón aumentarían cuando dejaron de ser bien recibidos en Reino Unido, debido a que el gobierno británico mantiene una buena relación con el rey Luis Felipe I de Francia, así que la familia Borbón fue invitada a abandonar tierras británicas, siendo acogidos por el emperador Francisco I de Austria, que les permitió el poder residir en el castillo de Praga, en el Reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Durante su estancia en el castillo de Praga, la familia Borbón estableció su propia corte y llevaron la misma vida que en su día llevaron en el Palacio de las Tullerías de París. Además, en aquel castillo se reunirían con distintos visitantes franceses que les informaban de cómo se iba desarrollando la situación en Francia. Carlos también se centró en su nieto Enrique, que se convertiría en su gran esperanza, ya que soñaba con que algún día se sentase en el trono francés, pero también empezó a mantener una serie de tensiones con su nuera, la duquesa viuda de Berry, la cual se había casado en secreto antes de que fuese encarcelada en Francia, saliendo a la luz aquel casamiento secreto en el momento de su detención, además de que alumbraría más hijos fruto de ese segundo matrimonio. Carlos se mostraría muy disgustado con su nuera y bastante molesto con la presencia de ésta en la ciudad de Praga, pero con el paso del tiempo finalmente acabaría aceptando que María Carolina pudiese visitar con más frecuencia a los hijos que había tenido de su primer matrimonio y que se encontraban bajo el cuidado de la familia Borbón. Carlos viviría lo que le quedaba de vida con sus esperanzas puestas en su nieto Enrique y con la idea de que pudiese llevar a cabo la reinstauración borbónica en Francia, aunque también se mostraría cercano con la familia real austríaca. Es más, al residir la familia Borbón en el Reino de Bohemia, fueron invitados a la coronación del nuevo emperador Fernando I de Austria, así que la familia emprendió su viaje hacia la ciudad de Gorizia, pero aquel viaje estaría lleno de percances y no salió como esperaban. Además, había una gran epidemia de cólera azotando los dominios austríacos, así que mientras la familia Borbón proseguía con su viaje, Carlos visitó un campamento militar en Linz y posiblemente allí se contagió de cólera. Cuando llegó a la ciudad de Gorizia, él ya sufría de escalofríos, estados febriles, vómitos, dolencias de corazón y calambres estomacales, debilitándose mucho su salud. Los médicos que la atendieron no pudieron hacer nada por salvarle la vida y finalmente falleció el 6 de noviembre de 1836 a los 79 años de edad. Los restos mortales de Carlos descansan en el monasterio de Konstantinivka, en Nova Gorica, en Eslovenia. Carlos se convertiría en el último rey de la casa Borbón, perdiendo así una corona que había logrado conseguir su hermano, el rey Luis XVIII, durante la reinstauración borbónica y tras el reinado de Napoleón Bonaparte. Este monarca se caracterizó por establecer un reinado absolutista y muy conservador, siguiendo el mismo estilo de vida que llevaron sus antepasados los reyes Luis XV y Luis XIV, aunque esto lo único que causó es que el pueblo francés se volviese a ver afectado por una serie de crisis económicas y sociales,
Además, te volverá a pasar hambre. Carlos fue un hombre autoritario que no está dispuesto a dejarse aconsejar o influenciar por nadie, actuando por libre e ignorando incluso los consejos y las peticiones de su propio gabinete del gobierno. Además, él fue un monarca que está dispuesto a amañar las elecciones de la Cámara de los Diputados hasta que saliesen los resultados que él quería, pero su comportamiento y su reinado sumamente absolutista lo único que causaron es que la monarquía borbónica volviese a caer, pero en esta ocasión para siempre. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Carlos X de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está realizada por petición de Marco Antonio Godoy, Silvia Cristina Monroy, Irene Gavidia, Marís Nogueira, Rafael Ticona, Martín de la Cueva, Cristian Herrera, Andrés González, Jesús Ignacio Sánchez, Luis Carlos Fermín, Juan Martín Contreras, Karen Malpartida, Carlos Quisland, Abraham Rojas, Alejandro Cuadro, El Loco Gamer, Frank 15, Joanean 20, J. Gamers, Vania LB, Tichit Soto, Nina Patsenko, Ann Darrow, Dailer de la Hoz, Spartan Play, Eric García, Adolfo Ábalos, Aaron Alejandro Salvatierra y Álvaro Sotomayor. Y con esto me despido. Hasta la próxima.